Si existe un término de Latinoamérica, ¿por qué no hablar también de una Europa latina si esta palabra proviene del viejo continente? A decir verdad, sí existe, aunque no sea tan común, solo que en esta oportunidad es un término netamente lingüístico y no cultural, como lo solemos usar para nuestra región. Y te spoileo, abarca más espacios geográficos de los que te imaginas, pues el legado de Roma no iba a ser tan pequeño, ¿no? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, quisiera invitarte a mi nuevo canal en inglés, Map History, en donde podrás encontrar los videos del mapa de Sebas traducidos al inglés, la oportunidad perfecta para aprender de historia y practicar tu English, algo que créeme que te servirá muchísimo y te abrirá una infinidad de nuevas oportunidades. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Para comenzar, sería bueno que repasemos el origen del término latino, del cual se habló más a detalle en estos videos sobre las lenguas y la etnicidad latina. El vocablo en cuestión haría referencia a un grupo étnico de Europa cuyo idioma, herencia cultural y étnica deriva del latín, el cual fue oficial durante la época de la antigua Roma. Como sabrás, este fue el imperio europeo más importante de la antigüedad, que en su máximo esplendor alcanzó toda esta extensión. Con el pasar de los años, el latín de cada una de las provincias romanas fue evolucionando a su manera, de tal manera en que se fueron formando los idiomas que conocemos hoy en día y que se han esparcido por toda Europa. A este grupo de idiomas se le fue llamando como lenguas latinas o lenguas romances, es decir, que provienen de Roma. A su vez, las lenguas romances también fueron subdividiéndose según la región geográfica en donde se hablan. Y claro, con las posteriores conquistas de América y de África por parte de las principales potencias europeas, las lenguas romances terminaron expandiendo por todo el mundo. Pero en este video vamos a enfocarnos en Europa, así que veamos cuáles son los principales países latinos. Estos son 5: España, Francia, Portugal, Italia y Rumania. Los 3 primeros de ellos forjaron grandes imperios coloniales, razón por la que sus idiomas están tan extendidos al día de hoy. En cuanto a Italia, es la cuna de las lenguas romances al haber sido el centro del Imperio Romano. En cuanto a Rumania, su lejanía geográfica con el resto de países europeos latinos no impidió que los antecesores de los rumanos modernos conservaran la lengua de Roma, y este curioso fenómeno se explicó más a detalle en este video. Importante resaltar que si bien estos 5 países tienen sus respectivos idiomas principales como mayoritarios, dentro de ellos existe también una gran cantidad de otros idiomas romances, de los que mencionaremos solo los principales. En España tenemos 2 importantes idiomas regionales que tienen el estatus de oficial en sus propias comunidades autónomas: el catalán y el gallego en Cataluña y Galicia respectivamente. Pero además de ellos, existen también otras variedades lingüísticas como el aragonés o el astur-leonés. De la misma manera en la que en Francia se habla también en algunas partes el catalán, así como el corso, hablado en la isla de Córcega, el occitano, de la misma rama que el catalán, y el franco-provenzal o arpitano, de la misma rama que el francés. En Portugal tenemos también el mirandés, considerado como una variedad del astur-leonés. En Italia, debido a su tardía unificación recién en la segunda mitad del siglo XIX, es donde probablemente hay la mayor cantidad de idiomas romances, tales como el sardo de la isla de Cerdeña, la lengua romance moderna más parecida al latín, el siciliano, el véneto, el lombardo, el piamontés, el napolitano, entre otros. También vale resaltar que dentro de 2 regiones de 2 de los países principales de la Europa latina existe una mayoría lingüística ajena a la latina. Más específicamente en España, tenemos al País Vasco, en donde su idioma, el euskera, no pertenece siquiera a las lenguas indoeuropeas, mientras que en la región de Bretaña, en Francia, tenemos al bretón, que es una lengua celta. De todos modos, en ambas regiones predominan sus respectivos idiomas romances. Además de estos 5 países, tenemos a los denominados países latinos menores, entre los que se encuentra Moldavia,
otro país en donde se habla el rumano y que de hecho hace poco cambió la denominación de su idioma oficial como una manera de buscar un acercamiento a Rumania y a la Unión Europea. Asimismo, tenemos a los microestados europeos adyacentes a los países latinos mayores, tales como Mónaco, que habla francés y su propio dialecto de Ligur, denominado como el monegasco, el Vaticano, en donde el latín es el idioma oficial, San Marino, en donde también se habla el italiano, y Andorra, en donde el catalán es el idioma oficial, aunque el castellano es ampliamente hablado, al igual que en las regiones de Cataluña o Valencia. Ahora, existen otros países europeos que, si bien no son esencialmente latinos, también tienen un idioma romance como oficial, por más que no sea el mayoritario. En este grupo tenemos a Bélgica, en donde en la región de Valonia el francés es el idioma mayoritario, al igual que en Luxemburgo, en donde el idioma del amor también tiene el estatus oficial. Tenemos por último a Suiza, un país en donde no solo el italiano tiene el estatus oficial, sino también el romanche, de la subdivisión de las lenguas retroromances. En conclusión, se podría decir que estos tres países no son parte integral de la Europa Latina como tal, pero sí alguna de sus regiones en donde estos idiomas son mayoritarios y oficiales, pues han tenido la influencia histórica de Roma. Finalmente, tenemos también ciertas regiones o subdivisiones de países que están totalmente fuera de la Europa Latina, pero que en donde existen minorías que hablan alguna lengua romance, por lo que también podrían clasificarse dentro de esta región lingüística. El italiano es hablado en una región y 4 ciudades de 2 países eslavos. En Croacia tiene el estatus de oficial en el condado de Istria, mientras que en Eslovenia las ciudades de Capodistria, Isola, Tirano y Ankarano no solo tienen un nombre italiano, sino que el idioma también es oficial. El rumano no solo tiene el estatus de oficial en Moldavia y Rumania, sino que también se habla en la Voivodina, una región autónoma de Serbia, en donde se reconocen una gran cantidad de idiomas. En las denominadas Islas del Canal, las bahías de Jersey y Guernsey, que son dependencias de la corona británica, también se hablan los idiomas francés y normando, que es una variedad del mismo francés originado en la región de Normandía. De la misma manera que por la cercanía geográfica, en el territorio británico de ultramar de Gibraltar, el español es un idioma ampliamente difundido. Como ves, la Europa Latina es mucho más extensa de lo que uno se imagina. Además de los 5 países principales que todos conocemos, la herencia de Roma se expandió mucho más allá de esas fronteras, por lo que nuestros idiomas son hablados incluso en países en donde ni nos imaginábamos. ¿Qué otro lugar no tan conocido en donde se hablen los idiomas romances conoces? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!